tengo dos preguntas asociadas. Uno, ¿qué diferencia hay entre estudiar física como carrera y la física en el colegio? ¿Es igual, solo matemáticas y que las fuerzas y ese tipo de cosas que uno ve en el colegio? ¿O qué hace uno de física en la universidad? Cuando solo es física. Cuando solo es física. Bueno, eso es muy interesante y también le debo mucha inspiración justamente a mis profesores en el pregrado o en la licenciatura en física, porque hay una diferencia muy grande en lo que es estudiar física en el colegio o en la universidad. La física en el colegio la estudias desde una forma como casi que solamente es tocar el agua, así, nada más. No profundizas, no hay un entendimiento realmente más allá. Muchas veces tenemos profesores que tampoco entienden muy bien a la física, o incluso son profesores que te enseñan física, pero no son físicos. Entonces no entienden muy bien esa complejidad que puede ser el despertar la curiosidad. Y algo que siempre también he estado de acuerdo con algunos maestros, con algunos profesores, es que la física no es solamente las fórmulas, no es solamente las matemáticas. Las matemáticas dentro de la física solo son una herramienta, no son el fin de las cosas. Entonces, la física realmente se hace cuando tú aprendes a entender el mundo, entender el universo desde un punto de vista de la curiosidad, desde el método científico, de decir, ¿y cómo funciona esto? ¿O cómo funciona aquello? Y ahí empiezas a armar, a hacer un andamio matemático del asunto, pero las matemáticas son la herramienta, no el fin de la física. Entonces, eso es quizás la gran diferencia que existe, que de pronto en el colegio nos inculcan de que es solamente las fórmulas y las cositas así, y aplique esto y cambie la velocidad por tal cosa y cuánto da. Sí, pero esa es apenas una aproximación, quizás hasta incluso muy mala de la física. Yo estoy en contra de ese método educativo, cuando la física realmente es mucho más de experimentación, mucho más de hacerse preguntas y luego utilizando esas preguntas, con base en esto, plantear ya una cuestión más matemática. Entonces, si pudiera decirlo, no, realmente primero empiezas entendiendo un poco el concepto, entendiendo el problema que quieres abordar y después ya dices, ah, ok, luego ya más o menos sé que por aquí tengo que irme, entonces aplico esta herramienta matemática y encuentro esto. ¿Tienes algún ejemplo específico de algo que tú dices? A mí me lo explicaron en el colegio en física y luego cuando fui a la universidad y entendí que era una explicación de un fenómeno, un experimento, fue como un cambio total de lo que estaba en mi mente o no tienes como nada así como un ejemplo específico. Quizás no tan específico, más bien es en general muchos temas, ¿no? Ok. Partiendo desde la física clásica también, quizás uno, por ejemplo, lo de las fuerzas, ¿no? Le dicen, ah, bueno, y la primera ley de Newton o las leyes de Newton y todo esto, pero realmente no te dan un contexto histórico, ¿no? No te dicen tampoco, bueno, nace todo este progreso, nace es de considerar, de tratar de determinar realmente por qué se mueven las cosas, por qué la luna orbita alrededor de la Tierra. Y cuando tú empiezas a entender ya todo este contexto histórico, que te lo pueden explicar incluso en la carrera, ya como que lo entiendes mucho mejor, ¿no? Luego ya entiendes, y que algo que es sorprendente, ¿no? En que en el colegio te dicen, sí, la fuerza de gravitación, la gravedad es una fuerza, y no es sino hasta pues, pocos años con Einstein, de hecho, que luego dicen, no, es que esa fuerza es solamente una concepción ideológica, no existe tal fuerza, lo que existe es una deformación en el espacio-tiempo, y luego ya empiezas, obviamente esto requiere una matemática más compleja para entenderlo, pero es algo que te cambia. Yo diría que una de las cosas a uno como físico que aprende es a ver al mundo de una manera distinta. Es decir, empezando por ejemplo por un arco iris, ¿no? Puedes verle un arco iris desde una forma artística, que es algo muy bello, pero también es poder tener ese plus de entender un poco el universo en una más allá, en una escala un poquito viendo lo que no es evidente, entendiendo un poco la interacción, por ejemplo, de la luz. Y eso es algo que te enseña mucho, ¿no? Luego uno se acostumbra a ver el mundo de distinta forma, como que cada cosa parece un fenómeno físico. Hasta prepararte un café, tienes mucha física ahí y uno empieza como, a veces se queda como pensando en esas cosas. Entonces, eso es lo bonito, yo diría, que Ok, tiene la física, te despierta esa curiosidad innata que tenemos desde niños y que te permite no perderla a lo largo del tiempo. ok. Mi otra pregunta, y con eso ya te doy paso, Angélica, si está bien. Eh,
Entonces, nos volvemos un poquito y estabas diciendo, decidiste que no iba a ser ingeniería civil, que iba a ser física, pero entonces tuviste un año en el que estuviste trabajando. ¿Cómo fue eso? ¿Y existió en algún momento que fue como, oh, estoy empezando a ganar plata, tal vez me debo quedar en esto en lugar de ir a la universidad? ¿En algún momento tuviste esas dudas o como tenías tan claro que era lo que querías, así tengo plata y estoy trabajando un año, pero no miro eso? ¿Pasó algo así o no? Quizás como con lo del dinero no tanto, y realmente nunca ha sido como, digo, a todos nos falta, por supuesto, pero no ha sido como el propósito principal porque yo siempre me decía una frase a mí mismo, y siempre me lo he dicho cuando necesito, cuando algo es simplemente temporal y yo digo, esto es temporal, sea lo que sea. Si tengo que hacer un trabajo, esto es temporal, esto no es mi sueño, esto no es lo que yo quiero. Y esa idea que uno se mete, que uno es consciente, te impulsa a ver claro la meta, a no desviarte de ese camino, ¿no? Porque pues bueno, la meta, tú puedes llegar por muchos caminos, pero es a no desviarte, a mantenerte siempre firme con esto. Y eso es algo que yo me decía, ¿no? Claro, estaba trabajando y decía, sí, y está bien, y ganas plata y todo eso, y te conviene, te sirve, pero siempre yo decía, esto es temporal, porque lo que yo quiero no es esto, lo que yo quiero es esto otro, entonces mantente firme en tu meta, no la abandones, porque al final es tu sueño. Entonces es algo que yo creo que también es una buena recomendación de, sí, el dinero muchas veces se necesita, pero si tú quieres cumplir una meta, se necesita también mucha perseverancia. Por supuesto, también sacrificios. Esa es parte, digamos, de este crecimiento. Este es el cuarto programa que nosotros hacemos sobre astrofísica. Les digo por si les interesa mucho este tema, pueden ver también los otros 3 programas que hemos hecho, porque cada uno es una historia de vida distinta, cada uno llegó a la astrofísica por un camino diferente y obviamente también dentro de la investigación, ya como doctores en física o la maestría que están haciendo, investigan diferentes ramas, ¿no? Entonces les puede dar un paisaje, un panorama bastante amplio de cómo llegar a la astrofísica y de qué cosas se pueden investigar. Sí, no, de hecho hay muchas formas de llegar a este camino que es la astronomía. Sobre todo si egresas de una carrera de ingeniería o de ciencias, o sea, ciencias puras, bien sea biología, química, física, ¿no? Si se me escapa, sí, si de pronto se me escapa alguna, pero estas te permiten, si son ciencias puras y física, sobre todo, es muy fácil, digamos, abordar y llegar hasta esta parte de la astronomía, pero también asimismo de la ingeniería. Porque algo que sí es bastante curioso es que no porque diga astronomía quiere decir que se restringe solamente, o astrofísica se restringe a la física. Realmente no es tan así, porque hay muchas ramas, hay muchas cosas que se tienen que abordar, ¿no? Desde distintas formas, desde distintas perspectivas. Entonces, justamente esto enriquece las colaboraciones, los distintos campos desde los que vienen, ¿no? Matemáticas, por ejemplo, obviamente es una base que siempre vas a necesitar. Entonces, claro, todos llegamos de pronto desde distintas formas, y eso es algo bonito porque al final enriquece todo ese panorama científico, justamente porque hay muchos conocimientos que tú tienes, ¿no? Entonces, claro, pueden llegar 2 personas de astronomía, pero si uno tiene una instrucción mayor en química y tú tienes una instrucción mayor en física, se colaboran ahí para lo que tú quieras desarrollar, ¿no? Pueden ser, como lo has dicho, algo de astroquímica o si estás estudiando composiciones, en fin, o sea, se puede enriquecer mucho desde distintos puntos de vista y no tiene que ser realmente restrictivo. E incluso ha habido casos de otras personas que llegan desde otras ramas del conocimiento. Si no me equivoco, aquí en México, un astrónomo bastante que ha sido referente, Guillermo Haro, si no me equivoco, es su nombre, él fue filósofo, creo, originalmente. Y después, por su curiosidad, él hizo algunos hallazgos acá, los objetos, por ejemplo, Herbie se los debemos a él, a este señor mexicano, y pues viene desde otra rama totalmente distinta. Y tú dirás, bueno, ¿es posible? Sí es posible. Lo que pasa es que necesitas es curiosidad y dedicación, pero claro que es posible, por supuesto. Pensando en eso, en la curiosidad y además que tenías claro cuál era tu objetivo, pero pues estabas a través de la física que dices era el camino tortuoso o el camino difícil, ¿cómo te fue? ¿Perdiste alguna materia? ¿Hubo alguna cosa que dijera como yo odié esa cosa de la física y lo único que me mantuvo ahí fue, ok, yo voy para allá?
o Sí, no? sí, constantemente y creo que a todos nos pasa. ¿Perdiste materias? Sí, sí, perdí algunas materias, ajá, también fue difícil, sobre todo las materias más complicadas, ¿no? Me acuerdo tanto de mecánica cuántica, que de hecho, o sea, siempre con mecánica cuántica y todavía recuerdo a mis profesores, no era porque realmente de pronto ellos eran malos profesores o algo así, no, sino que teníamos un nivel de complejidad. Entonces, cuando uno no tiene una preparación, digamos, tan buena desde un inicio, vas dejando huecos, pero esos huecos en el conocimiento tarde o temprano te cobran, te pasan la factura. Y claro, en estas cosas de mecánica cuántica es una de las materias que más complicadas fue. Y por supuesto, fue una de las materias que yo digo, me costó bastante, pero que recuerdo con mucho cariño, porque además es un sentimiento raro de amor y odio, justamente, porque la mecánica cuántica siempre es algo que también me llamó la atención, es muy chévere la cuestión de la estructura interna de la materia, pero claro, la complejidad matemática requiere que tú estés muy dedicado, o sea, 100%. Y a veces, pues por cosas, ¿no? De la vida, bien sea trabajo, bien sea familia, bien sea cosas, no tienes enteramente esta dedicación y a veces es cuando empiezas a flaquear. Yo quiero preguntarte también por el tema de la Universidad de Nariño. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de esta universidad, hazle una invitación a los chicos que nos están viendo para que la vean como una opción. No, pues fue una experiencia bastante grata, de hecho, mi alma mater, que me enseñó muchas cosas. Tuve la experiencia con muchos profesores realmente que me instruyeron en esto de la física. Y realmente para mí me parece que es una universidad que ha hecho muchos progresos a lo largo del tiempo. Hoy por hoy, por ejemplo, el programa ya tiene su maestría en física. Entonces es algo que en aquellos tiempos tampoco cuando yo egresé no existía y ahora ha ido avanzando. Entonces su oferta, digamos, curricular cada vez se va ampliando y esto también genera un atractivo para nuevos estudiantes, no solamente ahí de la región, sino también de otras regiones. También tuve compañeros que de hecho fueron de Putumayo, de Cauca, y eso es algo también muy valioso porque enriquece también la cultura, ¿no? Y te enseña un poco sobre otros lugares, sobre otras experiencias también. Y como tal, la universidad, como digo, va ido creciendo, va teniendo una mayor oferta, va mejorándose a sí misma, ¿no? Quizás los procesos educativos que en aquellos tiempos yo tuve ahora se han ido mejorando, ha ido progresando. Y esto es bastante valioso, lo he visto con el programa de física en particular, pues que es el que he tenido la oportunidad, ¿no? Por los profesores y lo veo y he tenido la oportunidad también de participar en algunas charlas, ya ahora sí como egresado dentro de la universidad y quizás también mostrar un poco la experiencia ya como egresado de física. Sí, es una muy buena opción para aquellos que de pronto estén interesados en seguir una carrera científica. Y por supuesto, de las otras carreras, pues ni hablar, ¿no? También tienen bastantes progresos hasta lo que yo he tenido conocimiento, ampliaron sus ofertas académicas. Y yo quiero, bueno, antes de que, yo creo que una última pregunta para hablar del pregrado y ya empezar a hablar del posgrado es, ¿tuviste al final algo que tuviera que ver con astrofísica en el pregrado? O sea, ¿encontraste la forma de irte metiendo lo que querías o fue ya hasta el posgrado donde pudiste empezar a ver cosas de astrofísica? No, desde el pregrado, de hecho, con los profesores que tuve, profe Alberto Quijano, o profe Carla Reyes, ahora que es directora del Departamento de Física de la Universidad de Nariño, justamente, ellos también han tenido instrucción en astronomía y ellos fueron parte de los que me impulsaron, de los que me enseñaron también muchas cosas. A ellos les debo ese primer conocimiento, ese primer acercamiento a través de las selectivas de astronomía. Ya después de octavo semestre, cuando ya terminas como el núcleo o el pensum básico, por decirlo así, eliges las selectivas, por supuesto ya abrieron electivas de astronomía y ahí aprendí muchas de las cosas, conocimientos que actualmente tengo. Entonces eso ha sido muy valioso. De ellos tuve una experiencia muy bonita de poder compartir este tipo de conocimientos. Entonces, pues valoro mucho realmente toda la instrucción que me dieron y desde esos principios, de hecho, empecé un poco sobre la rama que después me decantaría posteriormente en el posgrado, que es la física estelar utilizando espectroscopía, de hecho. Fue mi primer acercamiento, mi tesis fue en eso, fue en espectroscopía, y eso es algo que al final pues decidí, me gustó mucho que decidí ese camino.
Entonces sí tuve ese primer acercamiento. De hecho, la Universidad de Nariño, el Departamento de Física, ofrece 3 ramas: la parte de astronomía, la parte de física de altas energías, o sea, todo lo que es el átomo y la estructura interna de la materia, y la parte de geofísica. Entonces, los físicos que entramos a la carrera de pregrado, al final tenemos como esa decisión de, bueno, ¿por qué grupo de investigación nos vamos? ¿Qué rama escogemos de la física? Y pues bueno, yo elegí la astronomía, la astrofísica, porque era por lo que yo entré, ¿no? Siempre fue el gusto y por ahí me decanté. Aunque claro que en las otras ramas son muy interesantes y también tuve algunos acercamientos con estas otras ramas, pero al final pues mi pasión y mi amor siempre fue por la astronomía.